Yo lo primero que quisiera decir es que no estamos en un tiempo de a ver cómo conservamos lo que había, ¿no? Sino que estamos en el tiempo posiblemente de mayor creatividad e innovación en el ámbito de pastoral de familia que ha vivido la Iglesia. Es una ocasión extraordinaria, porque los tiempos van a favor de la familia. La familia es la que garantiza la sostenibilidad de la sociedad, y ciertamente lo que tenemos es que encontrar el foco, la perspectiva, para poder reencontrarnos con esta realidad familiar en la que la gente deja su vida. La conclusión principal del informe lo que nos decía es que en realidad nuestra sociedad actualmente es mucho más familiar de lo que nos creemos, ¿no? Es mucho más familiar. Y además es algo que se ve desde el sentido común, porque para la gente, los hijos, su pareja, es aquello que le da sentido a su vida. Es el horizonte en el que vive, es aquello por lo que está dispuesto a entregarlo todo o casi todo. Pero es verdad también que a la vez estamos sujetos a unas dinámicas que a veces no hacen que demos prioridad a lo que de verdad importa, a lo que de verdad importa en nuestras vidas. Quisiera comenzar pensando qué preguntas debemos hacernos para reflexionar sobre la situación de las parejas y familias a las que queremos ayudar, ¿no?, a las que queremos acompañar. Y escuchando a Monseñor Ginés en Guadix dijo una cosa que era interesante. Dice que había hecho una visita pastoral a otra diócesis, me dice, no voy a decir cuál, de aquí de mis colegas andaluces y tal. Y entonces me decía el obispo, dice, hay muy poca vida aquí, alrededor de la catedral, en el centro. Esta ciudad es una ciudad con muy poca vida. Y luego, paseando él con su secretario, dice, pero ¿cómo que poca vida? ¿Pero dónde estará la gente? Y efectivamente, alrededor de la catedral no había nadie. Pero él es así muy de terrazas. Dijo, vamos a ver si encontramos una terraza para tomar algo. Y entonces de repente llegaron a un sitio donde estaba todo el pueblo. Toda la ciudad estaba allí, ¿no? Una pequeña ciudad. Y decía él, claro, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde está la gente? Y decía él, es que las catedrales deberían tener ruedas, ¿no? ¿Para qué? Para ir donde está la gente. Luego, ¿cuáles son las preguntas que se hace la gente en el ámbito de familia, ¿no? Hacemos lugares, vamos a nuestros problemas o sus problemas, a sus lugares, a sus inquietudes, a sus preocupaciones, o les traemos a nuestras preguntas, ¿no? Hacemos de las parroquias, de los colegios, de los centros, el lugar de la gente, ¿no? O les traemos a nuestros centros pastorales. Recientemente me consultaba una congregación religiosa que quería hacer un centro pastoral en el centro de Madrid, ¿no? Y yo les decía, montad una librería, porque a donde la gente va es a librerías. La central allí en Callao, ¿no?, tiene multitud de talleres literarios que se llenan, están todos llenos siempre. Taller literario sobre Kafka, taller literario sobre Moby Dick. Imagínate lo que es montar una pequeña librería especializada en literatura infantil, ¿no?, y dar oportunidad para que los chavales, para que los padres puedan leer, puedan pensar, posiblemente moveríamos más que si hacemos un centro de pastoral infantil para que la gente venga a recibir catequesis, y posiblemente estaríamos hablando mucho más. Recuerdo que en Boston, yo vivía en un barrio judío en Boston, había una furgoneta que viajaba por todo el barrio con un letrero que nos llamó la atención a Paloma es mi mujer, hablaré varias veces de ella, nos llamó la atención a Paloma y a mí, que decía, la traducción era, si no contamos nosotros las historias, entonces ¿quién?, ¿no? Era muy interesante. Entonces los tíos lo que hacían es que iban con la furgoneta, aparcaban en una calle, empezaban a sacar disfraces, abrían la furgoneta, como si fuera un food truck de estos, ¿no?, que te van a dar unas hamburguesas, pero en vez de hamburguesas era guiñol. Entonces los tipos contaban la historia de Abraham, la historia de Jacob, la historia de Noé, la historia con guiñoles. Y dijimos, ¿pero y esto? Bueno, pues había alrededor 60, 70 niños con sus padres viendo esa obra. Aunque contaran Ulises, aunque contaran Moby Dick, aunque contaran, vamos donde está la gente, evangelizamos al modo de Jesús, vamos a donde está la gente. Yo creo que en temas de familia, lo primero que me venía al contaros esto, o al introducirnos, era esa anécdota del rabí jasídico, ¿no?, que todos conocemos, esa historia que cuenta Elie Wiesel, de aquel rabí que en el siglo XIX estaba en uno de los pueblos de Centro Europa, con esos pogromos que había, la persecución contra los judíos, y efectivamente venían los soldados y una turba a expulsar a los judíos del pueblo. Y entonces los feligreses, la comunidad judía, se acercó al rabí y le dijo, rabí, vienen a perseguirnos, haga usted algo, conjure usted a Dios, diga a Dios que nos salve. Y entonces el rabí se fue a un lugar del bosque, se revistió,
formó un cerco de piedras, encendió un fuego, rezó una oración y rogó a Dios: Señor, sálvanos. Y las fuerzas fueron conjuradas y no hubo persecución. Pasó una generación y vino otro rabí, y de nuevo vino otra persecución. Y le preguntaron al rabí: por favor, sálvenos, igual que en otros tiempos se conjuró a Dios y Dios nos liberó de estas expulsiones y de esta persecución, por favor. Pero él ya había olvidado alguna cosa, recordaba otras. Fue al lugar, se revistió, formó el cerco, encendió el fuego, pero no sabía cuál era la oración. Y dijo simplemente: Señor, sálvanos también en esta ocasión. Y pasó otra generación y llamaron al rabí ante la siguiente persecución. Y fue al lugar, se revistió, pero no sabía cómo se formaba el cerco. Simplemente encendió un fuego, tampoco recordaba la oración, pero rogó. Y la siguiente generación fue al lugar, no se revistió, no formó un cerco, no sabía si había que encender un fuego, no sabía la oración, pero rogó. Y la siguiente generación no sabía nada. Simplemente fue a un lugar del bosque, no sabía qué había que hacer y rogó. Y finalmente llegamos a la actualidad, donde hubo otra persecución y donde no sabía qué hacer. Y el rabí dijo: Señor, no sé el lugar, no sé qué tengo que revestirme, no sé qué tengo que decir, no sé qué tengo que hacer, pero por favor, sálvanos. Algo así ocurre con la familia. Hemos ido perdiendo tejido, hemos ido perdiendo mediaciones, pero las familias en el fondo siguen diciendo: mira, yo tengo a este hijo mío que no sé muy bien por dónde va a ir, que lleva ya un divorcio o que no sé si va a emparejarse o si no, pero por favor, sálvalo, por favor, sálvalo, ¿no? Nosotros venimos de una historia complicada. Lo primero que tendríamos que ver es que la situación actual de familias y de parejas viene de una historia en la cual nosotros solemos situarnos con cierta nostalgia, nostalgia del pasado, nostalgia de que antes las familias estaban mejor y que ahora van a peor. En ese sentido yo creo que hay dos cosas, ¿no? Primero, nosotros venimos de una situación de grandes clases medias en donde había bastante homogeneidad. Y esa homogeneidad era un poco engañosa, ¿no? Si nosotros nos vamos 50 años atrás o 60 años atrás, la heterogeneidad y diversidad era mucho mayor de lo que nosotros proyectamos hacia el pasado, ¿no? Si recuerdo a mi abuela en el puerto de Vigo, en el Berbés, y recuerdo a su familia, la familia de mi abuela y de mi abuelo, eran familias más diversas de lo que es ahora mismo la generación de jóvenes o de hijos, diríamos, de mi familia. Era más diversa, ¿no? Mi abuelo no tenía padre, solamente tenía a su madre, que había había concebido a su hijo con un señor comercial de Vigo. Mi abuela tenía muchos hermanos, pero sin embargo, en un momento determinado el padre las dejó. Es decir, eran situaciones muy diversas, situaciones en las que nosotros intentábamos sembrar el evangelio de las familias desde el corazón de la gente. Por lo tanto, tengamos en cuenta cierta homogeneización que escondía mayor diversidad de la que nos creemos, pero que en todo caso nos ponen en términos de misión. Y en todo caso hay cosas de las que no podemos ser nostálgicas y nostálgicos. Sin duda la mujer está en una situación hoy 1000 veces mejor que cualquier momento del pasado. La situación conyugal, con una relación de amistad equilibrada, igualitaria, pues nunca ha sido mejor que en el pasado, ¿no? Sinceramente. Por lo tanto, nostalgia yo creo que no es la actitud. Por otra parte, ha tenido un enorme peso todo el proceso a partir de 1830. La situación hacia atrás en la familia no es homogénea, sino que cambió a principios del siglo XIX, en el segundo tercio del siglo XIX, debido a la industrialización, donde hubo una fuerte maquinización del matrimonio. Y se ve muy bien cuando estudias la paternidad de los varones, ¿no? Hasta entonces los varones eran tíos que vivían con su familia, en una unidad económica y doméstica, estaban con sus hijos, más de lo que estoy yo, más de lo que, bueno, no sé si la mayoría de vosotros, porque la situación es peculiar, pero la mayoría de los padres de aquí, diríamos, ¿no? Vivían con sus hijos y además tenían relaciones cooperativas con ellos, trabajaban con ellos. Y además eran tremendamente afectuosos. Dices tú, no, perdona, afectuosos somos los de ahora. No, perdona, afectuosos eran los de entonces. Cuando tú estudias los documentos históricos reales, y hay investigaciones tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, como en Italia, como en los países escandinavos, como en Francia, los padres eran tremendamente afectuosos con sus hijos.
Es más, empleaban más tiempo en su instrucción, ¿no? Precisamente porque las iglesias de la Reforma tenían que enseñarles a leer, tenían que enseñarles la Biblia, tenían que enseñarles a decidir, a discernir. Por lo tanto, el padre se comprometía personalmente en su instrucción bíblica y en la instrucción de formación clásica, de leer, etcétera, etcétera. Sin embargo, en 1830 esto cambia. Cambia porque hay una migración muy fuerte a las ciudades, el varón se le toma y se le lleva a la fábrica y a la mujer se le mete en la casa. Por primera vez se formula la idea de que estar en casa con tus hijos es un trabajo, es una dedicación. Y se especializa a la mujer en lo doméstico y la crianza, ¿no? Y al varón en estar en la fábrica. Y ahí es donde surge la imagen del padre que tiene distancia, del padre que no es muy afectivo. ¿Por qué? Porque no se quiere que las lógicas domésticas, que son lógicas del don, que son lógicas de la gratuidad, que son lógicas comunitarias, contaminen el ámbito de las lógicas del capital. Incluso hay una visión y una conceptualización del varón como alguien peligroso para la mujer y para los niños. Y por lo tanto, todos lo que tienen interés es que no esté en el hogar. A cambio se les da la vida pública, ¿no? Pero en realidad es una compensación por una angustia que siguen sintiendo. Los estudios de repertorios de cartas, de epistolarios y de literatura y de las propias vidas, por ejemplo la de Dickens, en el siglo XIX, lo que nos muestra es que los padres sienten enorme angustia por no poder estar con sus hijos, por no poder participar y tener esa cercanía con sus hijos, por tener una distancia que está marcada por una maquinización, por una industrialización que hizo de todas las cosas máquinas, grandes máquinas, de las burocracias, de los ejércitos, del mercado, de las fábricas y también posiblemente de la Iglesia, también posiblemente de la forma de encuadrar a los feligreses, ¿no? Y que maquinizó también a la familia, haciendo de ella una parte productiva y otra parte reproductiva. Y eso se ha extendido, y eso nos llega a nosotros con una fuerza enorme, esa maquinización, esa funcionalización de la familia. Cuando decimos que la familia es la célula de la sociedad, la célula que forma sociedad, bueno, en parte es cierto, pero en parte tampoco es cierto, ¿no? Porque la familia es bastante contracultural. La familia no está funcionalmente imbricada dentro de la gran maquinaria de capital y la maquinaria cultural que existe y la maquinaria de consumo, sino que es muy contracultural. Es una comunidad primaria, el sujeto social primario, dice el Papa, que tiene elementos que no son funcionales. No es tanto una célula funcional A, sino que más bien es una fuente de donde emana otro tipo de sociedad. Más bien es una célula de resistencia. Más bien es una comunidad alternativa, una raíz desde donde poder construir otro tipo de humanización. Por otra parte, claro, cuando acaba esta fase, esta etapa de restauración o industrial, después de la Segunda Guerra Mundial, viene un primer posmodernismo que lo que busca es la depuración de esas fórmulas matrimoniales y familiares que habían alejado a la gente bastante de las lógicas de la conyugalidad y de la paternidad y maternidad. La habían alejado bastante, ¿no? Y esa depuración en la que coincide el Vaticano II y en la que busca una naturalización, una autentificación de esas estructuras, bueno, de una forma express a veces, ¿no? Con un fuerte antimediacionismo, quitando mediaciones que no expresaban la naturalidad de esa relación. Y eso tenemos que entenderlo. Tenemos que entender que la fórmula matrimonial y que el imaginario matrimonial constreñía a mucha gente y todavía hoy le constriñe a mucha gente. Ya sabemos que no, a mí me encantan las bodas y me encanta el matrimonio católico. Soy un gran fan del matrimonio católico, ¿no? Y mujeres católicas, me gustan las católicas. Pero, y me encanta la esponsalidad, y me encanta, pero tenemos que comprender que mucha gente que no opta y que critica o que no le gusta la formulación de nupcialidad, ¿no? Y la esponsalidad religiosa, no va contra los elementos centrales de esta cuestión, que son fantásticos. Va contra el imaginario, contra el icono que se ha formado.
Y quizás estamos de acuerdo, quizás nosotros estamos de acuerdo en que ha habido una simbolización o en que expresamos ciertas cosas que son contradictorias con lo que en el fondo queremos vivir. Y el asunto es cómo hacemos el puente entre esos matrimonios sociales, porque cuando un tipo lleva 8 años casado y tiene 4 hijos o tiene 2 hijos y no se ha casado, eso es un matrimonio social, ¿no? Y más en la legislación, en las opciones que existen en Occidente, donde se ha dado carácter jurídico a todas las parejas de hecho. Si una pareja tiene un carácter jurídico, aunque sea a nivel de declaración en un registro de la Administración, eso es un derecho matrimonial, aunque sea de segundo orden. Pero la jurisprudencia lo que nos lleva es a decisiones que llevan a equipararlo. Es decir, que usted puede tener matrimonio civil por el juzgado, ¿no? Es decir, por el registro oficial, por el registro de matrimonio civil o por la Administración. Aquí lo difícil hoy en día es ser pareja de hecho anarquista. O sea, para ser pareja de hecho y que eso no sea un matrimonio con algún tipo de declaración jurídica, tú tienes que ir a un notario y hacer un supercontrato de que esto no tendrá consecuencias para mi patrimonio, ni para mis hijos, ni para... Y aún así, haciendo ese hiperformalismo más formal que cualquier otro tipo de matrimonio, vendrá un juez y lo tirará abajo. Vendrá un juez y lo tirará abajo. Por lo tanto, hoy en día lo difícil es ser pareja de hecho libertaria. Todo es matrimonio civil. Todo es matrimonio civil, de hecho o de derecho, ¿no? Formalmente. Yo creo que esto es un elemento muy importante y si nosotros no entendemos estos elementos de liberación, estos elementos de antimediacionismo, es difícil, ¿no? Pero es verdad que esa experiencia se trunca, ¿no? Y hay una segunda parte de posmodernismo que arrastramos, que es mucho más deconstructivo, mucho más ácido, que en vez de buscar la naturalización o lo que es natural en el hombre para que pueda emerger después de todos esos ropajes modernos y de esa maquinización moderna, lo que hace es pensar y lo que hace es llegar a la conclusión de que no hay una naturaleza, ¿no? De que no hay una propia naturaleza. Y ese deconstruccionismo o ese construccionismo de género, etcétera, acaba culminando en el 89 en el transhumanismo, ¿no? Que es que en realidad paternidad es lo que nosotros creamos que es paternidad, masculinidad es lo que nosotros digamos que es masculinidad, familia es lo que nosotros digamos que es familia. Y esto es algo que pesa enormemente sobre nuestra generación. Estas son las discusiones y aquí es donde tienes que moverte, ¿no? Y esto es lo que tenemos que acompañar desde esas 3 capas, ¿no? Una capa industrial que sigue pesando en la gente, la idea de que tú estás sirviendo a fines exteriores a la propia familia, a la propia conyugalidad, esa primera posmodernidad que busca autenticidad y esa segunda posmodernidad deconstruccionista que te deja desorientado incluso frente a las experiencias más profundas que puedas tener de paternidad. Y frente a esto, en los años 80, surge un movimiento familiar muy fuerte que reacciona especialmente a la sociedad sin padres, ¿no? Porque hay un problema de despaternalización de nuestras sociedades y que parte de tres lugares. El igualitarismo, el feminismo busca otro tipo de fórmula de convivencia, de corresponsabilidad, de conciliación, de liberación también de la mujer, etcétera, dentro de la familia. Por otra parte, los movimientos familiares, los movimientos de profamiliares, y por otra parte, los derechos también de padres separados, los derechos de parejas de hecho, los derechos y las reivindicaciones de parejas homosexuales, bueno, que van buscando su lugar y en el que parece que todo el mundo busca familia. Las parejas de hecho quieren ser reconocidas como matrimonios. Las parejas homosexuales quieren acceder al matrimonio. Los padres separados quieren acceder a la custodia. Al final, todo el mundo demanda familia. En una especie de convergencia incómoda, ¿no? Y se vio muy bien el año pasado en la discusión sobre vientres de alquiler, donde resulta que la Iglesia tiene una posición convergente con el feminismo libertario. Y todo el mundo se sentía incómodo. Y además la acusación a los feministas libertarios decían, es que usted está diciendo lo que dice Añastro. Y dice, no, yo no, fíjese, es lo mismo. Bueno, no sé dónde estoy, ¿no? Y a los de Añastro no sé si les decían, su posición es la de los feministas libertarias. Y dijeran, bien, vamos allá. No sé si decían esto, pero esas convergencias inesperadas no son alógicas, ¿no? Sino que parten de una idea clara. Y es que para la gente, la familia es su experiencia más íntima, la que regula su vida, la que le establece su horizonte vital y su horizonte de sentido. Y buscamos saltando estas vallas. Y buscamos con esos impedimentos y esas desorientaciones, ¿no? Claro, y luego tenemos nuestro momento actual.
nuestro modo actual, que viene precedido de un gran debate sobre familia, ¿no? En donde nos ha posicionado a cada uno en diferentes sitios y donde posiblemente ha llevado a discusiones dentro de las cenas de Navidad que no llegaban a unirnos a todos. ¿Qué conclusiones sacamos de esto? Primero, muchas familias y mucha gente siente que cuando hablamos con ellos de familia, como acompañantes, conclusiones para el acompañamiento, el interés es exterior a la propia pareja y familia, ¿no? Hay un interés exterior, o sea, como que estoy en función de... Y esto la gente lo percibe. Esto la gente lo percibe, ¿no? No, nuestro interés eres tú. Nuestro interés eres tú. No estoy intentando buscar una funcionalidad de... Segundo, el hipercontrol de la familia, ¿no? ¿Qué está permitido y qué no está permitido en la familia? Una especie de judicialización de la familia. Se ve muy bien en cómo vivimos las relaciones sexuales, ¿no? Todo gira en torno a qué está permitido y qué no está permitido. Digo, en el imaginario de la gente, ¿eh? ¿Qué se permite y qué no se permite? ¿Qué consideras un acto legítimo y qué no consideras un acto legítimo? Y esta judicialización, ¿no? Es tremenda, porque nos mete en una discusión y un tipo de discernimiento que efectivamente no es positivo, ¿no? Tercero, el fuerte antimediacionismo, ¿no? El quitar mediaciones. Porque es difícil el vivir sin mediaciones en la vida. Pero también es verdad que hay una reivindicación y que hay una llamada a aquello de Pablo Milanés, de no tener papeles grises, ¿no? No queremos papeles grises para amarnos. Y nosotros nos es difícil demostrar que estas experiencias y que estas mediaciones no son papeles grises, que casarme no es un papel gris. Y no les sirve el que demos testimonios felices de parejas y matrimonios que... ¿Por qué? Porque parece que estamos vendiendo algo. Nos cuesta transmitir autenticidad. Estamos vendiendo ideología, estamos vendiendo, estamos catequizando a la gente, estamos siendo docentes, ¿no? Pero estos testimonios que salen y son súper felices pues a nosotros nos llena de alegría y decimos qué bueno, qué bien vive la gente, pero cuando la gente lo escucha, la gente real cuando lo escucha dice, vale, me estás vendiendo el rollo católico. Bien, vale. Bueno, puede que sea injusto, pero esta es la realidad. Entonces, ¿cómo somos capaces de comunicar desde el fondo, con autenticidad? ¿Cómo somos capaces, no? Yo creo que hay otra conclusión también, y es que esa deconstrucción lleva a la desorientación, lleva incluso a la culpabilidad, ¿no? Porque un padre hoy en día, o sea, me siento padre, perdóname, o sea, perdóname. Es decir, soy patriarcal, no soy patriarcal, pero me gusta lo heterosexual y me gusta ser padre. Joder, estoy fuera de lugar, ¿no? Y ya os parezco que soy un monstruo heteropatriarcal que intenta dominar a la sociedad. Y dice, perdóname, yo solo quería ser padre, ¿no? Es decir, perdóname, perdón. Entonces lleva cierta culpabilidad y lleva vergüenza también. Cuando dices, no, mi esposa, mi mujer, dice, perdona, mi pareja, ¿no? Ya no puedo decir, es mi esposa. No, dice, es mi pareja, ¿no? Es decir, mi pareja de póker, mi pareja de pádel y mi pareja de cama. Es decir, no es solo tu pareja, es algo más quizás, ¿no? Pero nos da vergüenza el lenguaje del marido, la mujer, el esposo, la esposa. Y bueno, me parece muy bien, ¿no? Es decir, carguémonos toda la semántica, inventemos otra nueva. Pero cuando dices conyugalidad no estás aludiendo a la doctrina de la Iglesia, estás haciendo una mera categoría antropológica. Lo tenían los guaraníes, tenían conyugalidad los inuit, tenían conyugalidad los egipcios y la tenemos nosotros, ¿no? Y sin embargo hay un desgaste semántico que nos lleva a que no haya lenguaje para expresar a la gente y la gente siente vergüenza y no sabe cómo presentar bien a... Es con la que llevas 20 años, ¿no? Sí, eso, ¿no? Eso. Y esto es una experiencia dura para la gente, ¿eh? El no poder llamarte padre, el no poder llamarte esposo, esposa, mujer... Hay un elemento de desgaste ahí que no va a las categorías ideológicas, sino que va al no poder llamar por su nombre lo que estás viviendo. Y luego la gran diferencia, yo creo que es una quinta conclusión para el acompañamiento, entre familias de opinión y la familia de la experiencia. Porque en este país las discusiones, especialmente desde el 2004, en torno a familia y los grandes debates que ha habido en torno a familia, han ideologizado tanto, han llevado la discusión a niveles tan, entendedme, políticos, que la familia de la experiencia se ha perdido, ¿no? Y parece que cuando estás diciendo algo ya te estás posicionando en el campo político, ¿no? Y yo no sé si esto lo hemos enfocado bien desde el mundo católico, porque también hemos calentado bastante el ambiente con estos autobuses, etcétera, ¿no? ¿Y cómo estamos hoy? Bueno, hay 6 nuevas estructuras, ¿no? Que a lo mejor no es el planteamiento que haríamos sobre familia, pero es el planteamiento de dónde están las familias, ¿no?
La primera voy a explicar 6 estructuras de la actualidad, de la modernidad, de la etapa moderna actual que empezó en el 89, y voy a decir cómo se sitúa la familia ahí. La primera es que vivimos según la red móvil global. Esto es donde vivimos en redes móviles globales, ¿no? La red social es un patrón, no me refiero a Facebook, no me refiero a Twitter, me refiero a algo más profundo, ¿no? Al tipo de relación que hay en este mundo. Y es una revolución de la sociabilidad básica. Es un patrón de relación nuevo que tiene vínculos más versátiles, más poligonales, no tan duales, que empoderan a la persona, que son más inclusivas, que son del orden del hacer. Las redes son del orden del hacer. Y preguntan a nuestras comunidades o a los mundos tradicionales. Las comunidades son del orden del estar, no son tanto del hacer. Las comunidades hacen cosas, pero son sobre todo del orden del estar. Y la familia es más bien del orden del estar, aunque hace muchas cosas. Pero las redes sociales son del orden del hacer. Puede que de una red social surja una comunidad, pero las redes lo que hacen es hacer, fabrican, conectan, llevan cosas de aquí para allá. Y eso genera cierto malestar, posibilita muchas cosas, ¿no? Está rehaciendo las organizaciones, nos pone en conexión con muchísimos sitios, pero por otra parte hay un malestar con las redes que ha comenzado pues, hace 3, 4 años, porque las redes al final lo que hacen es que ponen en circulación todo, no tienen límite, hacen sin límite, intentan conectar todo, su lógica es conectar todo, pero conectar todo quiere decir que cogen mis fotos desnudo en el cuarto de baño y también las ponen en público, las de Scarlett Johansson, yo no tengo, pero cogen tus fotos íntimas del tal y las ponen en circulación, ¡plá! Y pones no sé qué en tu WhatsApp destinado a no sé quién y coge, ¡pa!, y lo pone no sé qué. Y escribes de determinado obispo en tu Wikileaks de tu organización y coge y flaca. Hay un Wikileaks y te saca todos los informes, ¿no?, de lo que dice Aztoir sobre cada obispo de España. Y dices tú, no puedes conservar nada, ¿no? Todo está puesto y no tiene límite. Y no tiene límite para coger tus cosas y sacarlas y ponerlas todas en circulación. Y no tiene límite para meter en tu casa todo. Claro, el 80% de los niños hoy en día tienen acceso a porno, y a un porno súper duro, ¿no? Es decir, que cuando éramos jóvenes, recordáis que aquello era como revistas que circulaban por el cole, ¿no? Y algún atrevido cogía, la llevaba a casa, la ponía debajo del colchón, y dice, ¡qué locura! Y además las imágenes que había, pues eran imágenes, pues en fin, que hoy en día aparecen en cualquier serie de televisión ordinaria. O sea, hoy el porno es deportivo. O sea, hoy el porno es como halterofilia, es una cosa para gente de superhéroes, más bien es de Marvel, ¿no? Es más bien de Marvel. Claro, con cosas que te quedas muy impresionado, dices tú, pero esto, ¿quién puede verlo y quién puede pensar que la vida es así? Que la vida real es así. Pues imagínate esto metido por los móviles en las casas de los chavales a cualquier edad, donde no hay filtros paternos. Yo tengo un amigo que es especialista, tiene una empresa de protección, y su hijo se saltó los controles paternos. Y dice, ¿cómo se los saltó? Claro, el tío dice, ¿cómo sabe el tío de tanta informática como para saltárselos? No, si no sabe informática. Sencillamente escribió a los programadores y les pidió cómo se podía saltar. Porque el mismo tío que hace la programación, luego está el tío en Twitter o está el tío en tal, y coge y dice cómo hay que saltárselo. Hay un tutorial mexicano que te bajas y dice, para saltarse el control paterno, pon no sé qué, no sé cuánto. Dices tú, bueno, eso es por criar a hijos más listos que tú. Dice, ya, pero estoy obligado a criar hijos más listos que yo. Dice, sí, pero quiere decir que no hay límite. Entonces, claro, entendemos la angustia de los padres. Y yo entiendo mi angustia también, ¿no? La mía. Yo tengo hijos ya de 19 y 17 años, lo cual ya ha pasado la adolescencia, eso es un título, ¿no? Especialista en pasar esto. Unos amigos míos se divorciaron hace poco y tenían hijos de nuestra edad, y yo le dije, oye, pero después de criar hijos adolescentes, por lo menos descansa un poco y tal, pero criar hijos adolescentes y divorciarte ya es como decir, aprovecha ahora, que has pasado lo duro, deja un ratito, deja unos añitos y ahora te divorcias, ¿no? Pero descansa un poco por lo menos, ¿no? Aprovecha que has hecho el esfuerzo. Pero claro, esto es redes, ¿no? Esto es redes, y las redes son ciegas. Entonces, ¿cómo somos capaces de combinarlos con la comunidad? ¿Cómo las redes no destruyen tu comunidad? Y aquí es donde está el problema. Y esto no es un tema doctrinal, ni es un tema moralista, no, es un tema que se plantea toda familia hoy en día, con unos niveles de impotencia ante las redes y ante los móviles que superan todo lo que hemos conocido, ¿no? El nivel de impotencia que sienten los padres ante la educación de sus hijos. Muchos padres están rendidos, ya no saben qué hacer. Ya es móvil sí o móvil no. Pero ¿qué más te da el móvil si está a través de los videojuegos, a través de la propia televisión, a través de todo? Es que tu televisión tiene internet y se puede acceder directamente a esto. Entonces, o formamos el centro existencial de los chavales, como dice el Papa,
o ese hipercontrol llega un momento que es imposible. No, pero yo controlo el historial de Google que tiene, entonces veo lo que ha buscado. Sí, hazte esa ilusión, ¿no? Ellos van muy por delante, los chavales, ¿no? Es decir, han borrado el historial, han copiado el tuyo y te lo han puesto a ti, ¿no? Es decir, claro, es muy complicado. Y entrar todo el planeta, todo el mundo de repente en tu casa, hace que, como dice Madariaga, como dice Cardenal Madariaga, de repente tengas que navegar con tus hijos pequeños en alta mar. No les haces navegar en la playa, allí en Galicia, ¿no? En Menduiña, no navegan en pequeños lugares, en el charquito de playa, y ahí poco le vas enseñando a nadar y tal cual. No, de primeras te metes con tus hijos en alta mar. Entonces, o tus hijos saben discernir, o si no son imágenes, historias, relatos tremendamente turbadores, y que no es fácil encajar, y es un mundo paralelo a ti, ¿no? Aquí yo creo que hay algo fundamental, ¿no? Y es que estas redes establecen otro tipo de vinculación, y una vinculación que es frecuentemente utilitaria, ¿no? Y aquí la gente se encuentra ante un doble mandato. Dice Beck y su mujer Elizabeth Beck en un libro que se llama El normal caos del amor, que es un libro fantástico. Dice, claro, la gente hoy en día, la gente moderna del siglo XXI, se encuentra ante un doble mandato. Por una parte, busca el amor eterno. Y cuando vemos películas, cuando ponemos la radio, todas las canciones cantan al amor eterno. Eres el amor de mi vida, y no hace falta ir a Rafael para esto. Lo siguen cantando, ¿no? Busco el amor de siempre, busco un amor pleno, Pero por otra parte, además de que la sociedad te dice usted tiene que tener, para ser realmente un tipo con reputación, un amor de siempre, usted además tiene que buscar un amor rentable. Y usted tiene que buscar aquella esposa, aquel marido, aquellos hijos que más benefician a tu reputación, que más te están sirviendo para tener una experiencia realmente buena, ¿no? Realmente potente, de amor, de familia, de la que puede servir a tu carrera, la que puede servir. Y esta búsqueda de rentabilidad se manifiesta en todo, se manifiesta incluso en el sexo, ¿no? Es decir, con unas relaciones sexuales que al final también buscas la rentabilidad. Buscas que sean súper vívidas, súper potentes, que sean como de las películas, que sean como ya de las películas normales, ¿no? Porque el otro día es para deportistas, ¿no? Es decir, buscas una serie de cosas que dices tú, bueno, a ver, pero no se trata de sacar rentabilidad, no se trata de alcanzar esas experiencias que están puestas como rentables, como prestigiosas, como... Y aquí entonces se encuentra con un doble mandato, y es que yo por una parte tengo que buscar el amor de mi vida, pero por otra parte tengo que buscar aquel amor que sea más rentable para mí, que me dé más prestigio, que me dé esa experiencia de viaje, ¿no? De viaje potente. Y entonces dice, claro, entonces la gente se mete en algo tremendo. Y es que tú estás casado, pero siempre abierto a la oportunidad de que llegue un amor mayor. Con lo cual nunca te entregas del todo al amor actual. Y dice, y este utilitarismo de nuestras relaciones más íntimas destroza la vida de la gente. La destroza. Porque le hace imposible el entregarse del todo. Es decir, hace posible el matrimonio, pero hace imposible o hace muy improbable la esponsalidad, ¿no? Que es algo que te llega mucho después de casarte, ¿no? Es decir, tú eres tu marido y tu mujer, sois cónyuges, pero la esponsalidad llega ya cuando has madurado ese amor y dices tú, bueno, esto es una entrega absoluta, es que esto va a ser para siempre, tal como somos, ¿no? Y él no va a cambiar, y ella no va a cambiar en ciertas cosas, y te entregas así. Y eso llega después, ¿no? Yo creo que aquí nos encontramos ante el gran problema de cómo están las familias hoy, ¿no? Cómo nos encontramos ante ese doble mandato, ante una ambivalencia. Bien, las redes, nuestras familias tienen que ser más reticulares, en nuestras familias entra el mundo entero en red, nuestras familias tienen que conectarse en red con otras familias, etcétera, etcétera, pero necesitamos una gobernanza distinta, necesitamos una digestión adecuada de las redes sociales y de ese tipo de vinculaciones, una vinculación que no sea utilitarista, que no sea neoliberal, ¿no? Porque el neoliberalismo al final se ha metido dentro de nuestras vinculaciones y está desvinculando todo. En estas últimas décadas se ha producido lo que Bauman llama la gran desvinculación. Y no es que haya antifamilismo, es que la lógica neoliberal descomunitariza todo. No va contra la familia, va contra cualquier cosa que sea comunidad. Si os fijáis, en los trabajos es lo mismo. Hemos deshecho las comunidades de compañeros de trabajo. Lo que hay son cubículos, ¿no? Donde la gente va, viene, con una alta rotación, pero también los vecindarios se ven bajo la misma lógica de ruptura. Y también los partidos, ¿no? Que se convierten
y también los grupos muchas veces vinculados a la sociedad civil, donde no hay asociaciones de verdad, donde no hay comunidades sino que hay, y también hay esperanzas, ¿no? También hay un retejer a través de huertos urbanos, a través de gente que se junta para consumir juntos, a través de gente que cuida el patrimonio en el sitio en el que está, pero nos encontramos con una gran tendencia mundial que es la descomunitarización. Y esto afecta a la familia porque la familia es comunidad. Yo no voy contra yo como época, yo no voy contra la conyugalidad. Yo voy contra la vinculación estable. Yo voy contra compromisos que solo se mueven por la lógica del don. Eso es lo que nos está ocurriendo. Por lo tanto, nuestra batalla no es una batalla solamente a favor de la familia, es una batalla a favor de toda la comunidad, a favor de todas las comunidades de cuidado. Esa es nuestra batalla. El valor de las estancias, el valor de las comunidades del estar. ¿Qué conclusiones movemos en esto, no? Yo creo que hay varias, ¿no? Necesitamos domar las redes, limitarlas, trabajar con la impotencia de los padres. Necesitamos establecer discernimiento ahí. Y los padres lo piden. ¿Somos capaces de darlo? Necesitamos cuidar las comunidades, generar espacios de cuidado para la gente. ¿La gente lo siente como espacios de cuidado? ¿O siente que la parroquia es la cosa de los católicos? Más bien la cosa del cura, ¿no? Claro, los católicos. Es la cosa del cura, que está ahí, tiene su chiringuito y tal, pero no es la casa del barrio, no es parroquia en el sentido etimológico, ¿no? En Galicia todavía tenemos parroquias, que es una unidad administrativa. Entonces, la casa de la gente, donde va la gente, donde la gente tiene un espacio, donde la gente entra en nuestros espacios, los encuentra. Necesitamos acompañar en las redes también, estar en esas conexiones, en esa distribución, ¿no? Y también formar para la movilidad, porque la sociedad es móvil. Intentamos formar para la movilidad, ser capaces de conciliar raíces y alas, ¿no? Raíces y alas, como decía Juan Ramón Jiménez. Necesitamos tener raíces que vuelen y alas que tengan raíces. Hay una segunda estructura. La primera estructura es la red móvil global, es decir, lo que se ha transformado es la propia sociabilidad. Y aquí es donde se concentran el mayor número de problemas de la familia, porque la sociabilidad básica ha cambiado. Y esta es la angustia de la gente. Esta es la angustia de la gente, ¿no? Y angustias que arrastran su vida, ¿no? Porque a nosotros nos preocupa, pero más le preocupa a él, ¿no? Y por lo tanto nuestro acercamiento es un acercamiento de alguien que está muy preocupado por lo que vive, aunque ideológicamente le cueste decirlo o nombrarlo como lo acabamos de hacer. Hay una segunda, y es que está cambiando la forma de organizarse, ¿no? Estamos en ecoorganizaciones. Por lo tanto, son más complejas, son más heterogéneas, son más flexibles, reconocen la singularidad de cada uno, ¿no? Y de lo que cada uno aporta en su trabajo. Y es verdad, la familia también se ve afectada por esto. Es más, reconocemos más complejidad, más heterogeneidad, más singularidad de cada cual. Y un elemento fundamental, ¿no? Y es que la familia es donde se manifiesta de modo más intenso la paradoja entre comunión y libertad, que para el mundo moderno y para ese enfoque utilitario es algo contradictorio. Si tú te entregas a una comunión, estás atentando contra tu libertad, estás yendo contra tu prestigio. Que es ponerte bajo la audiencia, la obediencia o el deber o la responsabilidad de una comunión, ¿no? Que es un lazo estable con alguien y además intentas alcanzar una unidad máxima. Eso va contra la libertad. Pero por otra parte, quien opta por la libertad aspira a tener un dónde, a tener una comunidad, a tener una pertenencia, a tener un alguien. Y claro, la familia es la que combina perfecto esto. La comunión y la libertad en la familia quedan totalmente, no solamente compatibilizadas, no solamente conciliadas, sino que uno se necesita al otro. Yo para saber quién soy, cuando no sé quién soy, cuando el trabajo te falla, cuando los amigos fallan, cuando el partido político pierde, cuando el sindicato te echa, cuando tu asociación se corroe, cuando no sabes bien, bueno, pues lo que vas es, te acuestas contra tu hijo, o te acuestas junto a tu hijo o junto a tu hija y simplemente déjate acariciar. Él te va a decir quién eres, ¿no? Es decir, expresado de otra forma, cuanto más me entrego a mi mujer, más sé quién soy y más libre soy. Nunca he sido tan libre, ¿no?, como dándome a mi hijo, como dándonos a nuestros hijos. Y esto no es una experiencia mía, es una experiencia de cualquiera. Es una experiencia de cualquier persona. Pero por otra parte también, cuanto más libre soy, cuanto más me desarrollo, cuanto más me doy al mundo, cuanto más se vuelca mi mujer en el colegio, en las ONGs en las que está, cuanto mi hijo más organiza el viaje a TSE, más se va a... más familia somos. Y este es un elemento central,
Por lo tanto, esa llamada que tenemos fuerte a la comunión, a la unidad, a la vez es una llamada a la libertad. Y esto es clave en el tipo de organizaciones que vivimos, ¿no? Que rompen la autorreferencialidad, que viven en términos ecológicos, en términos de interdependencia. Yo creo que aquí hay varias lecciones, ¿no? O varias conclusiones. Uno, primero, reconocer la heterogeneidad, la complejidad de la vida de cada familia, que no solamente los individuos son singulares, sino que cada familia es singular. Por lo tanto, la importancia del conocimiento interno de esa familia. Cada familia tiene una química especial, una química única. ¿No os pasa a veces que ves una pareja y dices tú, ¿cómo pueden estos vivir juntos? ¿No? Y dices, sin embargo, funciona. ¿Por qué? Porque hay una química especial ahí y una fórmula especial, única. ¿Conocemos esa fórmula única? ¿Hablamos desde esa fórmula única? ¿O hablamos de leyes generales? ¿No? Y eso requiere ese conocimiento interno de esa familia, de lo que viven esas familias. Hablar desde las preocupaciones, desde las angustias y desde las alegrías reales de nuestra gente. Comprometernos a fondo con la libertad. Y la gente todavía no siente que nosotros nos hayamos comprometido a fondo con la libertad y el desarrollo de las mujeres. Hemos sido tardíos al denunciar y al luchar contra la violencia de género. Hemos sido tardíos. Y todavía la gente lo que piensa es que nosotros intentamos recortar o que las mujeres no se liberen tanto, ¿no? Y que a nosotros lo que nos gustaría es el modo industrial, ¿no? Ese modo dual, especializado, tú en casa, yo en el trabajo. Como eso nada, claro, hoy ya no puede ser. Decimos, hoy ya no puede ser. Bueno, vamos a adaptarnos. Pero todavía la gente percibe que ese es nuestro modelo. Y que somos tradicionalistas, no en el sentido de que buscamos una naturaleza y que buscamos decimos que hay una condición humana en donde se planifica una esponsalidad, una conyugalidad, una filiación, sino que nos gusta ese modelo. Y eso es lo que la gente percibe. Y a lo mejor es verdad. A lo mejor es verdad. Yo me encuentro que es bastante verdad cuando viajas por ahí, ¿no? Por lo tanto, ese compromiso con la libertad y con la comunión, el fortalecer esos dos elementos, que solamente es capaz de superar esa paradoja del amor. El amor es el que soluciona esa paradoja. Es clave para nosotros. Es clave, ¿no? Por lo tanto, preguntarnos cómo el resto de la familia está desarrollando a cada uno. ¿Cómo nos hemos comprometido con la conciliación y con la corresponsabilidad? ¿Cómo se ha comprometido la Iglesia Católica en España? Sobre todo los laicos, ¿no? Es decir, cómo nos hemos comprometido los movimientos laicos en esta cuestión, ¿no? Dice, no, para eso tienes que hablar menos los curas, no, para eso tienes que hablar más tú. Si nadie te impide que hables tú. Nadie impide que haya un manifiesto, un posicionamiento de organizaciones laicas católicas sobre este aspecto. Oye, usted diga lo que quiera. Si no es significativo usted, es por algo. Si no me dejan hablar los curas, dices que los curas no tienen que dejarte hablar. Habla tú. Di tú lo que piensas. ¿Eres significativo? Si dices algo, ¿vas a salir en algún sitio? No, ¿por qué? No me dejan. No seas absurdo. ¿Qué estás pidiéndote que los curas te organicen también? O sea, lo que falta es emprendimiento, lo que falta es creatividad, lo que falta es ser significativos también como laicos. Nadie tiene que darte permiso, nadie tiene que decirte, ahora habla tú. Sé tú significativo, haz cosas tú. Se están haciendo cosas con conciliación, pero les damos ese carácter cristiano también. ¿Somos capaces de pronunciarlo desde el mundo cristiano, todas estas cosas? Claro que hay gente luchando contra la violencia de género y en primera fila, como Luz Casanova, por ejemplo, la Fundación Luz Casanova de las Damas Apostólicas. Pero hemos puesto esto en lo alto, ¿no? Y esto es muy significativo, muy, muy significativo. Hay una tercera estructura que es la reflexividad, que es cómo se forma la subjetividad, ¿no? La primera es que vivimos en una sociedad de redes móviles globales, la sociabilidad es de redes móviles globales. La segunda es que las formas de organización han cambiado y también dentro de la familia, las familias son más complejas, más flexibles, más volátiles también, ¿no? Y a la vez esa contradicción entre comunión y libertad pues se encuentra tensada por la propia cultura, pero la gente sigue resolviéndolas. La tercera es que la forma de subjetividad es reflexiva. Parte de una cuestión, y es que hay una gran diversidad de situaciones, por lo tanto, es difícil ir con recetas. A menos que tú te pongas en los zapatos del otro, como dicen los americanos, es difícil decir qué es lo que tiene que hacer. Hombre, en principio, no mates a Caín. Bueno, hasta ahí estamos, ¿no? Es decir, no te acuestes con la mujer de tu hermano. Vale, o sea, bien. O sea, cosas básicas, que no hay que dar tampoco por supuesto, pero las cosas básicas estamos de acuerdo. Ahora, un poco más allá, ¿no? ¿Debo quitar a mi hijo el móvil, sí o no? Pues depende. No es por ser gallego, pero depende, ¿no? Es decir, es que no sé qué decirte, no sé, es que depende.
O sea, déjame acompañarte, déjame ver, y te puedo decir algo, pero en el fondo solamente tú vas a poder llegar a una conclusión de cuál es la relación entre tú, el móvil y tu hijo, ¿no? Solamente tú vas a llegar a decir, si no podemos dar a la gente recetas, no podemos ir con un vademecum, porque sería una enciclopedia brutal, sería la Wikipedia y no nos llegaría, ¿no? Por lo tanto, esa diversidad de situaciones nos lleva a la necesidad de discernimiento en cada lugar. El problema es que hay una gran incertidumbre, que la gente no sabe bien qué hacer. ¿Por qué? Porque vivimos en instituciones mudas o instituciones que no tienen libro de instrucciones. ¿Por qué? Porque la paternidad, por ejemplo, que es algo en lo que hemos insistido mucho ahora desde el Instituto de Familia, vamos a sacar ahora un libro que se llama La Revolución del Padre, lo que nos encontramos es que la gente no sabe muy bien qué es ser padre y qué puedo decir que es padre y qué puedo decir que es masculinidad. Es que realmente vivimos, aquí que estamos muchos tíos, la flotación de ser padre o de ser varón es brutal. Y esto tiene una consecuencia, y es que los varones desertan mucho más de la paternidad y de la familia. La principal razón para el abandono de familias, es decir, para que haya tanta familia monoparental, es la flotación de la propia identidad de padre. Si el padre no tiene una función social, si el padre no tiene un sentido, una misión, vamos a llamarlo una misión, ¿no? Para tampoco poner una función que tienes que cumplir en relación a, sino si tú no tienes una misión, si tú no tienes certidumbre de qué es ser padre, pues lo que haces es abandonarlo. Y esto incide directamente en la violencia de género, en la violencia doméstica y en el abandono de hogar. Esto está estudiado en Estados Unidos y en Canadá. Por lo tanto, aquí hay un elemento clave, ¿no? Y es que esta incertidumbre lleva a la angustia y lleva a la desorientación. Porque, claro, hay una cosa que pasa en las redes. Las redes son hiperactivas. Las redes o las mueves o no tienes redes. Las redes te prometen lo más. Dice, tú con las redes sociales puedes tener la máxima sociabilidad que haya habido jamás en la historia. Tu familia nunca va a estar tan conectada al mundo como con las redes. Ahora, como no te las trabajes, no tendrás la mínima comunidad. Es extremado. Y lo mismo pasa con la reflexividad. La reflexividad es fantástica, porque cada uno tiene que pensar lo que está haciendo, tienes que corresponsabilizarte de lo que haces, tienes que reflexionarlo y saber cuál es el contenido del papel que tienes. Pero como tú no lo pienses, como tú no dediques el tiempo y el trabajo en pensar, en discernir, en trabajar, en dar contenido a qué significa ser varón, qué significa ser padre, qué significa ser cuñado, qué significa ser... pues te vas a quedar sin nada. Porque el contenido que llega de fuera o es muy ideológico, o tú le das un carácter muy doctrinal y no lo asumes como auténtico, o sencillamente ni te llega. Y el vaciamiento que se produce genera angustia, no solo genera desorientación. Y yo creo que esta es la situación que hay. Lo que pasa es que la experiencia es tan fuerte, la experiencia de paternidad, de conyugalidad, de familiaridad es tan fuerte, que sigue emanando y la gente se sujeta a la relación. Pero como le pidamos a la gente que me digas qué significa eso, no va a saber decir qué. Cuando le digas a la gente, oye, ¿para ti qué significa ser padre? Te dirá, pues no sé, cualquier cosa, ser progenitor. Pero dime algo más, ¿qué significa ser padre? No quiero insultar a nadie, no quiero insultar a nadie, ¿no? Ser padre, lo que cada uno quiera, ¿no? Porque hay esta sensación de vergüenza, de incertidumbre, y esto ya no tiene nada que ver con el mundo católico. Aquí no estamos hablando de pastoral, estamos hablando de dotar a la gente de las estructuras mínimas de sentido para poder vivir la condición humana. Punto. Esta es nuestra batalla. Nuestra batalla no es vender el producto católico, nuestra batalla es descubrir juntos esa humanidad que Jesús pone en primer lugar y que te abre a todo, y que te abre a Dios, y que te abre a... Pero lo que está en juego no es si la gente es católica o no, sino si hay posibilidad de condición humana o no. Esto es más grave, el tema. Es bien grave. Claro, y el problema también es que se forma en esa reflexividad, voy a dedicar 5 minutos más, porque empecé un poco más tarde, se forma una reflexividad un poco extraña, ¿no? Porque hay una fuerte autorreflexividad, ¿no? Es diferente la reflexividad de la autorreflexividad. La autorreflexividad se forma desde la soberanía del yo, desde el nadie tiene que decirme nada.
Nadie tiene que decirme nada. Y esto, si sois familias, se ve claramente, ¿no? Tú estás con tus sobrinos y el sobrino pelma que no quiere comer, que está dándole con la cuchara al plato y tú ya dices, no puedo más. Oye, guapo, mira, ¿por qué no? Y te saldrá enseguida tu hermano o tu hermano diciendo, oye, ¿por qué no te metes en lo tuyo? O sea, a mis hijos no les digas nada. Somos súper defensivos. Vas en el tren, hay un niño dando el peñazo de arriba abajo por tal y tú le dices, guapo, ¿por qué no te sientas? Mira por la ventana, qué bonito. El padre se molestará y dice, ¿usted por qué no se mete en lo suyo? ¿No? Pero además es que sentimos como una amenaza, como una intromisión, el que cualquiera nos diga cualquier cosa. Hay una especie de tolerancia permisiva. Tú no tienes que decirme nada sobre mi vida. O sea, tu vecino coge y ahorca un galgo en su árbol y tú sales y dices, bueno, es su jardín. No voy a decir nada, ¿no? Porque cada uno tiene que ser tolerante. Ya, pero si no tenemos que decir nada al otro, entonces ¿para qué sirve la tolerancia? ¿Para qué necesitamos la tolerancia si no importa nada de lo que haga el otro? Si hay tolerancia es precisamente porque me importa lo que dice el otro. Por lo tanto, de forma tolerante tendría que decirte, oye, no es porque hayas ahorcado a tu perro, es que es un delito, ¿no? O sea, ten cuidado porque esto... Y si el niño está dando el peñazo, tú dices, jo, qué bueno sería que todos pudiéramos comer sin salpicarnos la cena de hoy, ¿no? Es decir, poder hablar, y entonces el otro es tolerante y dice, oye, te agradezco que hayas dicho esto al niño, porque a mí no me hace caso. Díselo otra vez, que a ti te hace caso. Pero como no estamos en esto, entonces es una reflexividad en la que tú no puedes meterte en la vida de nadie, no puedes iluminar la vida de nadie, no puedes, por supuesto, aconsejar a nadie, es que no puedes ni hacer preguntas a nadie, sino que se ve como un ataque. ¿Por qué? Porque en el fondo hay una gran inseguridad, fruto de esa incertidumbre. Por lo tanto, como no puedo dar razón de cómo estoy educando a mi hijo, mejor que nadie se meta en esto. Y este es un problema, porque esa autorreferencialidad de la que ha hablado el Papa nos lleva no solamente a un problema para reconocer la autoridad, sino al aislamiento. Bueno, rebajar un poquito la autoridad del Papa, de los reyes, de los obispos, de los curas, de los profesores, viene bien, ¿no? Porque hemos tenido mucha fuerza. Pero cuando hablas de que los pobres no tienen autoridad, de que los mayores no tienen autoridad, de que la gente no tiene autoridad sobre ti, entonces aquí estamos en un ámbito de peligro real, de que nadie tiene una voz, una palabra sobre ti. Vale, yo soy el autor del libro de mi vida, pero no soy el único que escribe en él. Tus padres, todos nuestros padres han escrito páginas en nuestro libro de la vida, ¿verdad? Y todavía hay páginas que no hemos sido capaces de leer y que nos esperan en el futuro. Pero creer que tú eres el único escritor de la vida, de tu vida, eso es ignorar la mínima antropología. ¿No? Y es que tus padres han escrito tu libro por lo menos hasta los 6 años. Y luego has empezado tú a tomar la letra, despacio. Entonces, aquí tenemos un problema y es una trampa enorme, ¿no? Y es que la reflexividad requiere acompañamiento, que no es construida simplemente por ti. Es más, que no es solo construccionismo. Y aquí está el tema. Por eso el tema de ideología de género no se entiende mucho qué significa. La gente no entiende qué significa. Construccionismo de género sí. Quiere decir que todo es construido, y eso no es cierto. Es decir, la paternidad no es construida, hay una biología de la paternidad. Cambia, nuestra testosterona se reduce, aumenta la vasopresina, que es la hormona del miedo. ¿Para qué? Para que tengas menos sentido de riesgo externo, menos tolerancia al riesgo y te centres más en tu hijo, en cuidar. Pero es que cambia la oxitocina, cambian muchísimas hormonas, y eso está siendo descubierto desde el año 2004-2005. Es decir, que existe una biología paterna. Existe una paternidad biológica. Mira dónde vamos a coincidir con los curas. Qué cosa más incómoda. ¿No? Pues hay una disposición neuronal que te lleva a ser padre. Y quiera negar esto, está negando la evidencia. ¿No? Ahora, ¿somos capaces de sacar conclusiones de ahí? La cuarta estructura es que vivimos en una cultura informacional que nos dice que tenemos que optimizar los modos de percibir, tratar y aplicar información en las familias. Es decir, que las familias tienen pluralidad de fuentes de sabiduría. Y por lo tanto, si nosotros no somos capaces de dialogar con las diferentes culturas de familia, estamos perdidos. Nosotros hoy en día nos encontramos con una pluralidad de familias similar a la que encontraron muchos misioneros. Similar. Los egipcios, cuando se llegó a Egipto, en Egipto era una sociedad tremendamente familiar, el Egipto preislámico, tremendamente familiar, como la China. Y sin embargo no había matrimonio. Bueno, ¿cómo puedes decir que no había matrimonio? Claro que había matrimonios. Había un matrimonio social y a partir de ahí se fue creando, ¿no? Y se fue generando y se fue... Pues esa es la lógica en la que tenemos que estar. No podemos estar ya en la lógica anterior. Y eso nos lleva a dos cosas importantes. Primero, a la necesidad de trabajar en el ámbito de la verdad. Necesitamos investigar mucho más.
Necesitamos ser mucho más cultos, ser capaces de hablar lenguajes muy diferentes. Contar el ámbito, contar la familia, no solamente desde doctrina, sino desde las propias historias. Y tenemos la Biblia. Es decir, ¿qué puede pasar que no haya pasado en la Biblia? O sea, parricidios. Te has cargado todo y nos han echado del paraíso, te han desahuciado del paraíso y te han echado al valle de lágrimas. O sea, ¿qué más puede pasar? O sea, ¿qué imagináis de un culebrón venezolano que no haya pasado en la Biblia? O sea, es difícil encontrarte situaciones, ¿no? Me fui a casar y me casó con tu hermana, pero yo sigo amándote a ti. Bueno, es decir, ¿qué puede pasar? Y sin embargo es una fuente que no aprovechamos, a la que le damos un carácter tremendamente homogéneo, cuando en realidad es difícil no sentirte identificado con algo, al menos, con algo, un poquito, no con historias tremendas, ¿no? Echamos a nuestro hijo pequeño a un pozo. Bueno, pues claro, son cosas terribles, pero aprovechamos poco esa antropología profunda, esa capacidad para pensar a fondo desde culturas de familia. Y la Biblia es una gran mixtura de culturas diferentes, ¿no? ¿Somos capaces de hablar en estos términos hoy? Porque a lo mejor hay gente que se mueve más en claves de Paul Auster, de la literatura americana, al identificarse como familia. ¿Somos capaces de hablar desde ahí? O a veces hay gente que se identifica desde... ¿Somos capaces de hablar desde ahí? ¿O solamente hablamos un lenguaje? Porque si solamente hablamos un lenguaje, nadie nos va a entender en la plaza de Pentecostés. Tenemos que ser capaces de hablar los lenguajes del corazón, los lenguajes de la sabiduría, que son el tercer lenguaje de la Biblia, junto con el de identidad y el profético. Y esto nos lleva a otro tema importante dentro de esa cultura informacional, ¿no? Que es el ámbito de la belleza. Claro, todos al final pensamos desde formaciones cognitivas integradas, llaman, ¿no? Es decir, todos nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, nuestras experiencias, cuando vamos a pensar sobre algo, todo se une, se focaliza internamente en una formación cognitiva que integra todo en un aspecto. Y sobre todo esa formación cognitiva integrada, que podríamos llamar en términos ignacianos mociones, tienen forma de belleza. Es decir, que cuando tú vas a pensar, o cuando tú piensas, cuando has tenido relaciones sexuales con tu mujer el sábado y ha sido muy interesante, y al día siguiente lo piensas, dices tú, ¿cómo fue? Tú lo estás pensando en primer lugar desde el gusto, por así decirlo. Desde el gusto, desde la forma de belleza, desde el sentimiento adecuado. Que no es solamente una disquisición ética sobre el bien, ni es solamente un discernimiento sobre la verdad, sino es el ámbito de la belleza, que tiene razón por sí misma, como decía Benedicto XVI. Hay una razón de belleza. Luego, cuando educamos en ámbitos de sexualidad, ¿de verdad que lo primero que tenemos que hacer es un curso psicológico-afectivo? ¿O más bien tendríamos que socializar a nuestros chicos en la belleza del cantar de los cantares? Porque somos el pueblo del cantar de los cantares, no somos el pueblo de los castrati. Somos el pueblo del cantar de los cantares. Nuestros chicos han visto el alcance del Cantar de los Cantares, el poema erótico más explícito y más bello que se haya escrito en la historia. Somos capaces de socializarnos, de encontrar el gusto de esto, porque eso sí que es un criterio de discernimiento. Y en España no te puedes encontrar ni un solo libro ilustrado del Cantar de los Cantares. Lo primero que tendría que hacer mi hijo es ser capaz de tener ese libro en casa y de pasar las páginas y leerlas en el momento adecuado. Y después viene lo psicológico-afectivo. Pero eso es la primera herencia que yo quiero darle a mi hijo. Pues he tenido que comprarme un libro en inglés, hecho por Graves, el autor de Yo Claudio, con las ilustraciones fantásticas, eso sí. Pero no hay un solo libro en nuestro país, y esto habla muy claro. La belleza el elemento de la belleza está marginado en nuestra pastoral. Excepto en Castilla, con las edades del hombre. Excepto en Castilla. Pero en el resto hay cierto desierto, ¿no? Y esa primacía de la belleza es crucial. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba en parábolas. Entonces, vale, voy a sacar conclusiones del hijo pródigo y del padre. Pero lo primero es que te quedas extasiado del pobre padre que sube todos los días la colina a ver si está su hijo. Y eso te impacta desde el ámbito de la belleza. No digo desde el ámbito solamente de la estética, sino que te marca una sentimentalidad, y no una sentimentalidad en ámbitos emocionales, sino en el ámbito emocional, en el sentir más hondo, en el sentir que sabe. La parábola de Jesús te marca primero, ahí es primero un relato, y te enamora. Y después empezamos a sacar conclusiones, después él explica y dice, bueno, pues esto es como, hemos perdido este gusto, porque entonces hemos perdido un elemento informacional básico. Y dos cuestiones últimas. Vivimos en una sociedad de riesgo, quinta estructura, lo cual quiere decir que vivimos en sociedades tremendamente extremas, con una gran velocidad de cambios.
Y esto se ve en las biografías de riesgo. No solamente tenemos sociedades de riesgo, como dice Ulrich Beck, sino vivimos biografías de riesgo. Y la gente toma decisiones muy rápidas y decide muy rápido el divorciarse. Hoy en día sabéis que hay una app ya que por 130 euros, creo que es, te divorcia del otro. Si estás de acuerdo, se puede hacer por móvil, ¿no? Es más difícil deshacer el contrato de Movistar que divorciarte, ¿no? Es decir, es verdad, es verdad. Pero cada vez es más fácil. ¿Y qué es lo que ocurre? Que tomamos decisiones muy rápidas. Claro, ¿a qué me suena esto? ¿A qué me suena una sociedad en la cual, cuando tienes problemas de noviazgo, problemas de matrimonio, tal cual, cambias? Pues lo que me suena es a la rotación industrial, ¿no? La rotación en las fábricas. Cuando tengo problemas con un trabajador, todos son contratos temporales, todos son... Y esa temporalización de las relaciones, esa pérdida de la parsimonia, esa pérdida de espacios de reflexión, esa biografía de riesgo, esos matrimonios de riesgo, no es que la gente esté metida en eso, es que la propia sociedad, la propia cultura te mete en esto. ¿Y qué debemos hacer? Bueno, ahora nos contará Alfonso, ¿no? Pero tenemos que hacer círculos de seguridad, círculos de confianza, espacios de lentitud, espacios de silencio, espacios de profundidad, ¿no? Que sean accesibles, que sean universales. Y aquí tenéis el Camino de Santiago, que es un paradigma pastoral. El Camino de Santiago no es una herramienta pastoral, es un paradigma de la pastoral. Podríamos repensar toda la pastoral partiendo del paradigma del Camino de Santiago, del camino de los encuentros, donde hay gente con diferentes motivaciones, donde todos caminamos a la vez, donde nos acompañamos unos a otros, donde escuchamos historias, donde nos inspiramos, donde todos vamos hacia... Pero o somos capaces de crear esto o es muy complicado, ¿no? Y finalmente vivimos, en sexto lugar, en lo político, en una sociedad de los cuidados. Y aquí solamente voy a decir dos cosas. Uno primero... es una alternativa al estado de bienestar, un estado de bienestar que es demasiado materialista, demasiado individualista, demasiado estatalista, y hay un paradigma emergente desde hace 4 años que es la sociedad de los cuidados, ¿no? Que viene a conformar el régimen de la sociedad en otro estilo, y que además parte tanto de la gente de bioética, pero sobre todo parte de los nuevos movimientos y de partes bastante autogestionarias y desde fuentes muy libertarias, ¿no? Y aquí se produce otra convergencia interesante, ¿no? Y es que todos estamos empeñados o queremos generar de nuevo tejido comunitario, ¿no? Y rehacer el tejido familiar, aunque sea desde lugares distintos. Y aquí sí quiero apuntar, no solamente hay una crisis de los cuidados, hay una crisis de las celebraciones, que es una forma de cuidado también. Hay una crisis de la celebración en el sentido amplio, de dar nombre a las cosas, de celebrar juntos, de sentarnos juntos. Una crisis de la comensalidad, donde para poder comer juntos cuando ya los chavales tienen 16 años es que hace falta poner una regla. Los sábados por la noche, los por la noche no es imposible, ¿vale? El domingo a mediodía comemos juntos, ¿no? O sea, o pones una regla o la metrópolis te vuela totalmente tu estilo de vida. Entonces hay una crisis de las celebraciones. Debemos recuperar de nuevo el gusto por celebrar, el gusto por celebrar. Y en esto no va contra la misa, ni va contra el orar juntos. No es un problema de misa o de orar juntos, es un problema de que se ha perdido el gusto por celebrar. Ojalá fuera solo un problema de ir a misa, o un problema de rezar juntos, o un problema de celebrar juntos el santo. Es que casi no celebramos nada, ¿no? Y he aquí donde tenemos un punto de encuentro, ¿no? De recuperar otra vez la mística de las celebraciones para todo el mundo, para todo el mundo. Y nosotros ofrecemos lo que tenemos en las formas plurales que se han dado. De acuerdo, acompañar es cuidar, y el Papa nos habla de que el Amoris Laetitia es sobre todo una espiritualidad del cuidado, ¿no? Pero ¿a cuántos llegamos? Necesitamos nuevas herramientas, como el reloj de la familia, educar seguros, godly play, etc. Están surgiendo diferentes herramientas muy útiles, ¿no? Pero ¿a cuántos llegamos? Porque esto es demasiado uno a uno, ¿no? Y esto me recuerda a aquella historia de la niña, ¿no? Y las estrellas, esa niña que está en la playa y que se encuentra con que ha habido una marea salvaje, una marea masiva de estrellas, ¿no? Y entonces llega un hombre a la playa y ve que toda la playa a lo lejos está llena de estrellas de mar. Y ve que la niña va de una en una echándola al mar. ¡Pum! Esta, ¡pum! ¡Pum! Y se acerca a la niña y le dice, oye, no vas a poder salvarlas todas. ¿Qué haces? Es decir, no tiene sentido. Dice ella, no puedo salvarlas todas. Esta sí, esta sí, esta sí. Esta sí, esta sí, esta sí. Y vivimos en una sociedad en la cual no se trata de buscar escala del impacto que tenemos, sino se trata de buscar que hacemos una experiencia a fondo bien,
No se trata de tomar Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, etcétera, y decir, vamos a hacer grandes pastorales que impacten a... Sí, eso está genial. Pero si tú logras hacer algo muy, muy, muy bien en Fromista, si logras hacer algo muy, muy, muy bien, ¿no?, en Castrojeriz, eso es algo que va a iluminar a todos. No se trata de hacer cosas con escala solo, se trata de hacer muy buenas experiencias. Transforma una parroquia, transforma su consejo pastoral, sé innovador, porque la gente vendrá, lo verá y eso se multiplicará por todas las redes. Yo quiero, mi último mensaje, antes de las preguntas, de estos 15 minutos de preguntas, volver a transmitir el fuerte optimismo, porque existe una demanda social, porque las familias necesitan, y necesitan no desde la clasificación como católicos, necesitan desde su experiencia más interna. Lo que se juega aquí no es una parte de la realidad que llamamos familia, sino es el centro de nuestra época de modernidad. Y sin duda la familia es moderna. Y sin duda, sin familia no hay modernidad, porque la sociedad no es viable. Luego, la causa de la familia no es un sector especial de la pastoral, sino que está en el centro de la pastoral, como dice el cardenal Casper. Está en el centro de la pastoral. Es el camino de Iglesia, como dice Juan Pablo II. Es nuestra forma, nuestro método para, no solo, pero es el gran método para hacer familia entre la gente. Por eso el diagnóstico todo el tiempo nos refiere a las capacidades que tenemos, a que Jesús y la Biblia dan muchísimas respuestas a cosas de estas. ¿Cómo somos capaces de transparentarlo? ¿Cómo somos capaces de salir al camino de la gente? ¿Cómo somos capaces de ir a sus casas, a la casa de Zaqueo, a la casa de los publicanos, a la casa de Nicodemo, y poder hablar en su familia sin que se sientan invadidos, sin que se sientan que estás intentando dar lecciones, sino simplemente acompañándonos en el camino y aprendiendo de ellos? Yo creo que vamos caminando, que aparecen fenómenos nuevos. Fijaos en la serie Broken, ¿no?, que acaba de salir ahora hace un mes, está en Movistar, no es por hacer publicidad de estos, pero mi teléfono no es de Movistar, pero es muy interesante, ¿no?, el planteamiento que hace esta serie de un cura católico en Liverpool. Es muy, muy interesante, pero es que a la vez han salido otras 4 series sobre clero, ¿no?, alguna más festiva, más tipo Chesterton, pero otras muy serias, ¿no?, como Algo en qué creer, ¿no?, Caminando bajo la tormenta se llama, de unos pastores luteranos, que bueno, eso ya es más bíblico casi, ¿no?, la historia que hay ahí. Pero hay inquietud, hay necesidad. ¿Tenemos nosotros la voz? ¿Estamos en el camino? Bueno, pues yo creo que debemos ir al centro del bosque, debemos hacer el cerco de piedras, debemos revestirnos, debemos encender el fuego, debemos decir la oración, pero si no tenemos nada, simplemente el poder decir al Señor, ayúdanos, yo creo que sí que nos lleva mucho más allá. No podemos hacer todo, pero de las familias que tengamos a nuestro alrededor serán como las estrellas. Esta no se pierde, esta no se pierde, esta no se pierde. Muchas gracias.